Las batallas de hoy en día se libran en los medios de comunicación. A toda guerra le antecede un bombardeo mediático. La imagen y el sonido son sus armas para imponer un pensamiento único en el que estafadores son empresarios, los ladrones de cuello blanco perseguidos políticos, la dictadura democracia y el poder popular comunismo. Ya Eduardo Galeano lo dejó bien claro. Maquiavelo pasó de moda. Ya el fin no justifica los medios. Ahora son los medios masivos de comunicación, los que justifican cualquier fin. Es un mundo patas para arriba el que tratan de imponernos. Y precisamente ese mundo al revés es el que vamos a revertir todos los domingos a las 8 de la noche, porque ya es hora de poner las cosas en su justo lugar. En menos de 2 años, a 4 líderes latinoamericanos se les diagnosticó cáncer. Primero a la entonces candidata y ahora presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Luego al presidente paraguayo Fernando Lugo. 13 meses después al presidente Hugo Chávez y posteriormente al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Las interrogantes comenzaron a generarse y más de uno se preguntó cómo es que 4 líderes latinoamericanos padezcan la misma enfermedad en momentos cruciales para nuestra historia. El primero en hacer una reflexión pública sobre esta extraña coincidencia fue el presidente venezolano Hugo Chávez, quien fue enfático en decir que no acusaba a nadie directamente, sino que este episodio le recordaba los 50 años más difíciles de la guerra biológica y bacteriológica que han desatado los imperios en contra del mundo. Pero además hay que recordar que en 70 años solamente los Estados Unidos ha asesinado a más de 10 millones de personas con sus guerras e intervenciones. Es decir, han matado a casi la totalidad de la población de un país como Cuba. La estrategia de las corporaciones mediáticas fue ridiculizar las declaraciones del presidente Chávez, como si nunca se hubiera aplicado la guerra biológica. 24 horas después, la vocera del Departamento de Estados Unidos dijo que eran horrendas las declaraciones del presidente Chávez. Pero ¿por qué se dieron por aludidos si nadie los acusó? En este programa tampoco acusaremos a nadie. Simplemente les presentaremos la información recopilada sobre las guerras químicas y bacteriológicas, porque es nuestra obligación mostrarles lo que las grandes corporaciones mediáticas insisten en ocultar. Ese es nuestro tema de hoy, el bioterrorismo. Una de las tantas cosas que copió el gobierno estadounidense de los nazis fue el programa de guerra biológica que se aplicó durante la dictadura de Hitler. A partir de 1946, el gobierno de Harry Truman reclutó a los principales científicos que trabajaron para Hitler, especialmente a los mayores criminales que hicieron experimentos con seres humanos para que replicaran las técnicas nazis en el área militar, espacial, de inteligencia e incluso médica. Una de las fichas nazis que reclutó al gobierno estadounidense fue Erich Traub, responsable de la sección de armamento biológico del Instituto de Investigación del Reich. Este experto en enfermedades víricas llegó a Estados Unidos en 1949 y desde entonces empezó a trabajar en la Marina estadounidense. Desde ese lugar investigó las 40 cepas más virulentas del mundo, además de brindarles sendas asesorías a miembros de la CIA y a los llamados bioguerreros del Fort Detrick. El Fort Detrick es un centro de investigación biológico y de desarrollo de armas químicas ubicado en Maryland, Estados Unidos. Desde hace más de 50 años se dedica a detectar enfermedades que mediante una manipulada ingeniería de la infección se conviertan en armas biológicas que luego puedan destruir silenciosamente a cualquier enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Fort Detrick tuvo una intensa investigación sobre guerra biológica que estuvo supervisada por George Merck, otro gran aliado de Hitler y presidente de la mayor industria farmacéutica de Estados Unidos. Se denuncia que desde el Fort Detrick se inocularon virus como el de inmunodeficiencia humana, la ébola, la peste bubónica, el antrax y el virus del Nilo Occidental, entre otras decenas de enfermedades más. En la década de los 70, el Fort Detrick cambió de nombre. Ahora se llama Instalaciones Frederick para la Investigación del Cáncer
que está bajo la supervisión del Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Interna, la CIA y el Instituto Nacional del Cáncer. Por si fuera poco, el Fort Detrick fue uno de los principales centros de investigación en el área de la aerobiología, y en sus pocas conferencias enfatizan su especialidad en la aerosolización y en el desarrollo de infecciones por vías respiratorias a través de medios no convencionales. El presidente Chávez no es el único ciudadano en el mundo que sospecha sobre el bioterrorismo de Estados Unidos. En la ciudad de Maryland, más de 500 familias afectadas con cáncer sospechan que la causa de su enfermedad se debe a los experimentos químicos que hace el cuartel Detrick cerca de sus viviendas. Veamos este reportaje que en septiembre de 2010 divulgó la propia cadena Fox. El ejército estadounidense ha inducido experimentos químicos en el fuerte Detrick, Maryland, desde 1943. Bill Krantz es un agricultor que cultiva esta tierra desde hace más de 50 años. Recuerda que desde niño rociaban químicos desde helicópteros, aviones y globos aerostáticos. Recuerdo que me parecía como Nueva York, que lanzaban confeti y eso caía sobre la tierra. Habían como 7 fincas en el área. Lo soltaban muy alto y cuando caía, cubría todo el terreno alrededor del cuartel. Según Bill Krantz, él habló con el jefe de seguridad del fuerte Detrick, que le aseguró que lo que le caía a él, encima de sus hijos y su siembra, era totalmente inofensivo. Pero con los años muchos familiares de Krantz han tenido cáncer y ahora se preguntan si los experimentos del gobierno son la causa. Un grupo cristiano llamado Kristen René está recabando evidencias y testimonios de los vecinos del condado de Cover Hill, aledaño al fuerte Detrick. Ellos dicen que cuando niños llegaban jeeps y le pedían que mantuvieran a los niños dentro de casa, porque iban a rociar con unos químicos inofensivos. Pero el hombre que nos reportó esto dijo que vio animales enjaulados en la zona A, donde caían y morían mientras se hacían las pruebas. La fundación dice que ha recibido nombres de 500 familias aledañas, de las cuales algunos miembros han contraído cáncer. Un vocero del cuartel Detrick no quiso dar una entrevista en cámara, pero nos dijo por teléfono que el ejército está colaborando con agentes locales, estatales y federales en las investigaciones sobre prácticas del pasado que quizás han contaminado. El Departamento de Salud del Condado Frederick le informará a la comunidad este jueves sobre el estatus de estas investigaciones sobre los posibles casos de cáncer que se están viendo en los alrededores del fuerte Detrick. Y es que sobran las denuncias contra el gobierno estadounidense por la extraña pandemia de cáncer en los alrededores del Fort Detrick. Es tan escandaloso el caso de Maryland que hasta los excombatientes de Vietnam se han solidarizado con sus demandas. Es una situación triste. Hay mucha gente que sufrió severamente por sus experimentos y necesitamos saber lo que realmente sucedió. Vinimos a apoyar a la comunidad. Queremos hacerles saber que estamos aquí por ellos y a su disposición para lo que necesiten. Me mudé a Frederick en 1992. Me casé con Deborah Cross en 1993 y estuvimos casados 19 años. Mi hija, Kristen René Hernández, murió de cáncer en el cerebro en 2008. Y mi esposa Deborah, quien murió este último noviembre de 2010 de cáncer renal. La metástasis le llegó al cerebro y a los huesos.
Los que estamos aquí es para alertarle a la gente de que el fuerte Dietrich no les está diciendo la verdad de lo que han hecho pruebas con hidroquímicos alrededor de su base militar, que son los mismos dióxidos que encontraron en la sangre de mi hija y esposa, con la misma huella molecular de unos químicos extraídos en los alrededores de esta avenida. Es el mismo químico. La comunidad necesita saber lo que les dieron, porque la agente naranja es un veneno. Hemos conseguido que esto le ha estado sucediendo a hijos y nietos. Entonces, esto ha pasado de generación en generación. Yo nací cerca de la zona en 1939. Viví allí hasta 1961. Y fui testigo del desarrollo del área B. Perdí a mi hermana de cáncer en la tiroides. He perdido mucha de mi familia y amigos que han vivido cerca del área B. Con el pasar de los años hemos comprobado que las masacres cometidas por Estados Unidos a través de la guerra biológica no han sido una paranoia inventada por algunos, sino una perversa realidad intencionalmente ocultada y tergiversada. En febrero de 2011, el expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, denunció que Estados Unidos inoculó enfermedades venéreas en 696 guatemaltecos. Ante semejante escándalo, lo único que dijo Estados Unidos fue «discúlpennos», pero Guatemala no fue el único país víctima de estas aberraciones científicas de Estados Unidos. Es larga la lista de crímenes de lesa humanidad que ha cometido el mayor imperio del mundo. En 1931, el doctor Cornelius Rhoads, patrocinado por el Instituto Rockefeller y quien formó parte de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, infectó a cientos de ciudadanos puertorriqueños con células cancerígenas mientras realizaba experimentos médicos. En el año 1951, los Estados Unidos utilizó plumas de aves infectadas con anthrax para provocar una peste en Corea del Norte y luego inocular la fiebre amarilla en ese país. En 1952, el gobierno de los Estados Unidos bombardeó Corea del Norte con 280.000 litros diarios de napalm. En el año de 1961, los Estados Unidos lanzó 7 millones de toneladas de bombas sobre Vietnam, Camboya y Laos, además de lanzar cualquier cantidad de armas químicas como el agente naranja. Más de 3 millones de vietnamitas fueron asesinados y millones de hectáreas arrasadas. En 1962, la Central de Inteligencia Americana contaminó un barco cargado de azúcar que hizo escala en Puerto Rico rumbo a la antigua Unión Soviética. En 1966, el Pentágono hizo quebrar varias ampollas con la bacteria Bacillus subtilis en las rejas de ventilación del metro de Nueva York, exponiendo a más de 1 millón de personas a esta bacteria. En 1970, el Fort Detrick desarrolló técnicas de biología molecular para producir el retrovirus, hoy en día conocido como VIH. Durante la década de los 70, a través de la Operación Mangosta, la Central de Inteligencia Americana inoculó en Cuba distintos virus, como la epifitia roya de la caña para afectar zonas cañeras del país, la fiebre porcina africana, que obligó a sacrificar más de 700 cerdos, y el moho azul del tabaco, que destruyó más de 85% de esas plantaciones. En 1981, introdujeron también en Cuba el virus del dengue hemorrágico, que le costó la vida a 158 cubanos, 61 de ellos eran niños. En el año de 1990, en Los Ángeles, aplicaron de manera experimental la vacuna del sarampión con más de 1.500 bebés negros e hispanos. En 1994, afectaron a más de 20.000 soldados de la llamada tormenta del desierto con una bacteria utilizada en la producción de armas biológicas, las cuales contenían 40% de la proteína del virus del SIDA. Y apenas un año después, en 1995, el gobierno estadounidense admitió que le ofreció a criminales de guerra y científicos japoneses cuantiosas sumas de dinero e inmunidad a cambio de información sobre las investigaciones que llevaban sobre la guerra biológica. Es sencillamente espeluznante ver y comprobar que en algunas partes del mundo se está empleando la ciencia para la destrucción del ser humano y no para su salvación. Solamente la farmacéutica británica GlaxoSmith ha enfrentado demandas en todo el mundo por adulterar medicamentos y utilizar a niños para sus experimentos clínicos, con lo cual han provocado múltiples enfermedades. Ahora, veamos quiénes están detrás de estas industrias farmacéuticas.
La industria farmacéutica ha sido pieza fundamental en la ejecución de la guerra biológica contra la humanidad. Pfizer, Bayer y Merck están entre los laboratorios más importantes del mundo, con una altísima comercialización de medicamentos. Pero si vamos un poco más allá, podemos encontrar claras pruebas de vinculaciones con epidemias y enfermedades en el mundo entero como servicio al imperio y sus intereses de dominación. Desde sus inicios, la farmacéutica ha estado ligada a inmensos grupos de poder político y económico, expertos en grandes ataques a la humanidad. La familia Rockefeller financió y manejó durante mucho tiempo esta industria de acuerdo a sus intereses, mientras los nazis desarrollaron avanzados estudios de ataques con armas biológicas. De esas dos vertientes heredamos los grandes laboratorios con que cuenta el mundo en la actualidad. Hoy, cada sello tiene su propia historia de terror. Merck, en plena guerra mundial, en 1942, George Merck, presidente de la famosa farmacéutica, acepta la jefatura de un nuevo servicio de investigación bélica que debía fortalecer la producción de armas bacteriológicas. Uno de sus logros fue la elaboración de la bomba Anthrax, capaz de destruir seres vivos con un alcance de 65 kilómetros cuadrados. Por su parte, Bayer, entre 1925 y 1951, fue parte de las industrias químicas alemanas, soporte del régimen nazi y creadora del producto utilizado en los compartimientos del gas de Auschwitz. Es decir, Bayer es corresponsable con el Tercer Reich del exterminio de millones de judíos, gitanos, soviéticos y comunistas. Esta farmacéutica también es responsable de la creación del gas mostaza y el tabaco. Pfizer, fundada por Charles Pfizer, inmigrante alemán a Estados Unidos. Esta farmacéutica fue acusada de realizar ensayos clínicos con personas afectadas por una epidemia de meningitis en Nigeria. Tales ensayos causaron la muerte de 11 niños y graves malformaciones físicas y mentales en otros 200. Recientemente, se supo a través de Wikileaks que la farmacéutica estadounidense pagó 57 millones de euros a las familias afectadas para que el juicio no prosperara. En la actualidad, Estados Unidos y Gran Bretaña son los países que concentran mayor poder en la industria farmacéutica. Precisamente ellos han perfeccionado sus tácticas de guerra, incluso biológica, con las cuales asesinan impunemente para lograr sus objetivos. Una semana después del ataque a las Torres Gemelas, Estados Unidos sufrió un extraño ataque con Anthrax. En junio de 2008, Bruce Irvins, un científico del ejército estadounidense, se suicidó antes de ser acusado por estos atentados. Pero Irvins no es el único científico que pierde la vida en extrañas circunstancias. En julio de 2003, el científico británico David Kelly fue hallado muerto dentro de su propia casa, luego de darle una entrevista secreta a la BBC de Londres, en la que confiesa que la supuesta posesión de armas químicas por parte de Irak era totalmente falsa y que era la excusa para invadir y saquear a ese país. Este hecho generó innumerables interrogantes, pero también dejó al descubierto el perverso mundo de las guerras biológicas de Estados Unidos e Inglaterra. Pero ahora recordemos lo que sucedió en el año 2009 con el tan promocionado virus AH1N1. Todo el mundo está aterrado, es una paranoia global, colectiva, nadie sabe quién tiene o quién no tiene la gripe porcina, ¿no? Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. Virus influenza. De influenza porcina. De gripe A, H1N1. La influencia porcina, la gripe de porcinas. Que me han contagiado la gripe porcina. Gripe porcina. Alerta de epidemia de gripe porcina. De la gripe porcina. Que el virus de la influenza se eleva su nivel de alerta de 3 a 4. Pasamos a la fase 5. Aumentar a fase 6. Estamos preocupados porque no nos hablan con la verdad. Esta es
la micrografía en tinción negativa del virus AH1N1, más conocido como influenza porcina o de cerdo, un virus de moda, estrella principal de los periódicos, titulares indiscutidos de informativos de televisión. Pero, ¿por qué? ¿Qué se esconde detrás de la pandemia de influenza porcina? ¿Qué información no brindan los medios de comunicación masivos? ¿Por qué la insistencia? Año 1996. La compañía biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes. Año 1997. Donald Rumsfeld, miembro del directorio de Gilead Sciences desde 1988, es nombrado como presidente del directorio de la compañía. Un consejo: recuerde ese nombre. En ese mismo año, la compañía de Donald Rumsfeld llegó a un acuerdo con el laboratorio multinacional suizo Roche para fabricar y distribuir el Tamiflu hasta el año 2016 a cambio de una comisión del 10% de las ventas totales. Donald Rumsfeld presidió el directorio de Gilead Sciences hasta el 2001. Y adivine por qué se retiró. Fue nombrado secretario de Defensa en la asunción de la primera presidencia de George W. Bush, el mismo honorable presidente abocado por la salud de su pueblo, que en el 2005 aprobó un presupuesto del cual 1.200 millones estaban destinados a la ex compañía de Rumsfeld para elaborar 20 millones de dosis de Tamiflu, con el fin de evitar las supuestas 2 millones de muertes en Estados Unidos a causa de la gripe aviar. Pero, ¿sabe cuántos muertos hubo en Estados Unidos a causa de la gripe aviar según la Organización Mundial de la Salud? ¿2 millones? No, 0. La gripe porcina. Según la Organización Mundial de la Salud, al día 30 de junio del 2009, la influenza AH1N1 causó 382 muertos en todo el mundo. Analicemos las cifras mundiales de otras enfermedades. Actualmente en el mundo mueren cada año 2 millones de personas a causa de la malaria. Muertes que se podrían evitar tan solo con un mosquitero. Mueren cada año 2 millones de niños a causa de la diarrea. Muertes que se podrían evitar con un suero oral de 25 centavos de dólar. Mueren cada año 10 millones de personas a causa de enfermedades curables como el sarampión o la neumonía. ¿Cuántas de estas muertes encabezan titulares? Ninguna. La insistencia mediática con la gripe porcina pareciera inagotable. Pero, ¿por qué? A esta altura debería estar bastante claro. ¿Recuerdan que en el año 1996 la compañía biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences, presidida años después por el simpático Donald Rumsfeld, patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes? Adivinen. Casualmente el Tamiflu es uno de los 2 fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para combatir a la gripe porcina. ¿Y qué mejor manera de comercializarlo que generar una necesidad en base al miedo y a la paranoia en la sociedad? Si todavía no está claro, miremos la evolución de las acciones de Roche del 23 al 29 de abril del 2009. Un aumento más que considerable para solo 5 días, ¿no? Por cierto, ¿sabía que el Tamiflu tiene efectos secundarios psicológicos y psiquiátricos? La Administración de Fármacos y Alimentos investigó cerca de 600 casos de personas tratadas con Tamiflu que mostraron efectos secundarios neuropsicológicos. Según Luis Proaño, médico ecuatoriano, los síntomas más severos incluyeron convulsiones y delirios graves. En Japón, 14 muertes infantiles y de adolescentes a causa de infecciones cerebrales llevó a su gobierno a prohibir el Tamiflu durante el año 2007. Durante la campaña masiva de vacunación contra la influenza porcina del año 2009, en tan solo 6 meses, víctimas que sufrieron parálisis provocada por la vacuna presentaron demandas que alcanzaron los 1.3 billones de dólares. La justicia culpó a la vacuna por 25 muertes. Incluso jóvenes saludables de 20 años terminaron parapléjicos. ¿Tan difícil es entender qué se esconde detrás de la influenza porcina? Actuemos activamente, pero nunca perdamos la cordura. No entremos en un estado de paranoia ofuscador y sofocador. Cuidémonos nosotros y cuidemos a nuestra familia. Tengamos en cuenta las medidas de prevención, pero también tengamos en claro que la fórmula en algún momento va a tener que cambiar, porque están jugando con nosotros, están negociando con su salud y con la salud de sus hijos.
Aunque las convenciones sobre armas químicas y biológicas ilegalizan la producción, el almacenamiento y uso de armas biológicas, Estados Unidos mantiene los mayores arsenales de estas armas de destrucción masiva y ha sido el primer país en aplicarlo. Nunca podremos olvidar lo que hicieron contra el pueblo vietnamita y camboyano con el tristemente recordado agente naranja fabricado entre el gobierno de Estados Unidos y la farmacéutica Bayer. En ese momento fue el agente naranja y el napalm. Hoy es fósforo blanco lo que aplican a los palestinos que aún luchan en contra del apartheid sionista. Y es que en 1994 además se confirmó mediante un reporte del fiscal general de los Estados Unidos que entre 1940 y 1974 el Departamento de Defensa de esa nación hizo pruebas con millones de seres humanos. Veamos en este extracto del documental Creemos en las mentiras del investigador Len Horowitz cómo y desde cuándo Estados Unidos desplegó esta estrategia de guerra silenciosa. Un archivo del Congreso del 69 prueba que el Departamento de Defensa solicitó $10 millones para desarrollar agentes sintéticos biológicos para la guerra bacteriológica a través de la Academia Nacional de las Ciencias y del Consejo Nacional de Investigación. Estas nuevas creaciones del laboratorio eran descriptiva y funcionalmente idénticas al VIH-Sida. Tengan en cuenta que esto era 15 años antes del refutado descubrimiento del virus del SIDA por este hombre, el señor Robert Gallo, quien, como verán en un minuto, supervisaba Linto Bionetics, el sexto principal contratista del ejército en armas biológicas de estos tiempos. Bionetics también manejaba toda la administración de los programas del Instituto Nacional del Cáncer en Fort Detrick también en esa época. Esta empresa privada era una subsidiaria médica del megacontratista de armas militares llamado Litton Industries. La licencia pública experimental de armas biológicas concedida por el Congreso de Estados Unidos autorizó investigaciones bajo contrato a organizaciones militares y de inteligencia como la CIA y DARPA. De esta forma, aunque parezca increíble, cualquier agencia militar o de inteligencia, o incluso cualquiera de sus contratistas privados, pueden transmitir una enfermedad mortal o crear un brote devastador sin que los medios de comunicación o el público lo sepan jamás. Desde el año 2001, Estados Unidos ha gastado unos $50.000 millones en armas biológicas. Antes de partir, el expresidente George Bush asignó para el año fiscal 2009 casi $9.000 millones para gastos en bioarmas, es decir, 39% más de lo que se asignó para el año 2008. Pero también se ha denunciado que estas bioarmas han llegado a manos irresponsables. Así sucedió con el caso de Cuba, cuando agentes de la Central de Inteligencia de Estados Unidos le entregaron a miembros del grupo terrorista Omega 7 armas bacteriológicas para introducirlas en Cuba y acabar con la revolución. Fidel Castro lo denunció en su momento en la ONU, pero pasaron muchos años para que el mundo pudiera confirmar la veracidad de estas denuncias. Veamos esta antigua entrevista del New York Times. El doctor Patrick no fue tan amable y sincero cuando el reportero William Brock del New York Times le preguntó sobre sus contratos de la CIA para Cuba y sobre los trabajos posteriores sobre los cuales se produjo el infame ataque de Anthrax en Estados Unidos. Sobre que hubo un interés en desarrollar este tipo de armas en Detrick, posiblemente como prevención para una posible guerra contra Cuba. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Podría revelarnos al menos algo? No tengo nada que decir sobre eso. Ni una maldita palabra, ni una maldita palabra. Bill Patrick no hablará en cámara de los planes secretos de la guerra contra Cuba, pero ha sido muy comunicativo en sus conferencias para el personal militar, como en esta conferencia de 1999 en la base de la Fuerza Aérea de Maxwell. Por ejemplo, cuando teníamos problemas con la Unión Soviética y Cuba, fabricamos unos 12 metros cúbicos de fiebre Q y unos 10 metros cúbicos de encefalomielitis equina venezolana, ambos en forma líquida.
La idea era que si no teníamos más salidas, fumigaríamos estos organismos simultáneamente. Otra de las confesiones que comprueban el bioterrorismo que Estados Unidos ha aplicado contra el mundo es la del fallecido científico Maurice Hilleman de Laboratorios Merck, quien en la década de los 70 admitió que Estados Unidos produjo el VIH y vacunas contaminadas con virus del cáncer. How you found SV40 in the polio vaccine? Well, that was a Merck thing. Yeah, I came to Merck, and I was going to develop vaccines. And we had wild viruses in those days. Remember the wild monkey kidney viruses and so forth? And I finally, after 6 months, gave up. I said that you cannot develop vaccines with these damn monkeys. We're finished. And if I can't do something about it, I'm going to quit. I'm going to try it. So I went down to see Bill Mann at the zoo in Washington, D.C. And I told Bill Mann, I said, look, I got a problem. I don't know what the hell to do. Bill Mann is a very bright guy. I said, these lousy monkeys are picking it up while being stored in the airports in transit at these loading, offloading, loading. He said, it's very simple. He said, you go ahead, get your monkeys out of West Africa, get the African green, bring them into Madrid, unload them there. There are no other traffic through there for animals. Fly them into Philadelphia, pick them up. Or fly them into New York and pick them up right off the airplane. So I brought African greens, and I didn't know we were importing AIDS virus at the time. And it was you who introduced AIDS virus to the country. It was you who introduced AIDS virus to the country. It was you who introduced AIDS virus to the country. Became a real story. Became a real story. Became a real story. Merck will do to Velvavex. Merck will do to Velvavex. Merck will do to Velvavex. Toda historia tiene una cara y un sello. Todo en esta vida tiene un revés, pero hay quienes insisten en mostrar una sola cara de la moneda. Y es que sin esa otra cara de la moneda nunca podremos contextualizar, nunca podremos entender qué es lo que realmente pasa. Por eso en Reverso siempre tendrás las dos caras de la misma moneda. Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto. No lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy, muy, muy extraño. A veces el antiimperialismo se convierte en enfermedad, no a veces, casi siempre, y empiezan a haber fantasmas donde no hay. Esta declaración del presidente, bueno, yo la interpreto como parte del Día de los Inocentes. Pero el presidente Chávez dijo que los Estados Unidos tenían una estrategia o tenía algo, que podían haber creado algo para inducir el cáncer en las personas. Yo no estoy acusando a nadie, solo estoy haciendo uso de mi libertad para reflexionar y emitir comentarios ante hechos muy extraños y difíciles de explicar. Efectivamente, en estos momentos, luego de más de 40 años de experimentación, Estados Unidos tiene la capacidad para inocular el cáncer en personas específicas. Si fue una broma del Día de los Inocentes, le quedó muy buena. Los congresistas que representan al distrito solicitan al gobierno federal investigue focos de cáncer. Hay contaminación cerca del Fort Detrick que está causando focos de cáncer mortal. Alerta de salud entre personas que viven cerca del Fort Detrick en Maryland. Es un misterio médico la historia que trajo el reportero de Fox hace más de un año. Investigaciones dicen que la tierra puede estar contaminada, causando problemas de salud en los vecinos. Oficiales del Fuerte Detrick dicen que le han hecho pruebas a más de 70 pozos de agua. Ellos, como muchos, culpan a un viejo vecino familiar, el Fuerte Detrick. Hay oficiales del Detrick que informan que no hay manera de revertir algunas contaminaciones en pozos de agua. De los mismos creadores de la iguana mastica cable. El fenómeno del niño. Una sensación de inseguridad.
Me mudé a Frederick en 1992. Me casé con Deborah Cross en 1993 y estuvimos casados 19 años. Mi hija, Kristen René Hernández, murió de cáncer en el cerebro en 2008. Y mi esposa Deborah, quien murió este último noviembre de 2010 de cáncer renal. La metástasis le llegó al cerebro y a los huesos. Pero, sin embargo, lo que sí es cierto, y aquí queremos pisar tierra, es que lo único comprobado hasta ahora es que las causas del cáncer, ustedes las conocen, tienen que ver con la herencia, algunos virus, las radiaciones, ciertos productos químicos, alteraciones inmunológicas. La gente de Frederick necesita saber que hay un asesino en serie detrás de su patio, llamado Fort Detrick. Mi mamá está enferma con leucemia crónica desde 1989. 3 casas seguidas, 3 mujeres murieron de cáncer. La contaminación cerca del Fort Detrick ha sido preocupación de los habitantes de Frederick. Yo perdí a mi hermana menor de un tumor cerebral y ahora, 2 años después, mi mamá batalla contra un cáncer renal. Nuestra casa está ubicada cerca del Fort Detrick y sí, creo que esta es la causa del cáncer. Esto pone a prueba el carácter totalmente irracional y totalmente criminal de la guerra de Estados Unidos contra el mundo. La herramienta que siempre utiliza la derecha es acusar de paranoicos a quienes los ponen en evidencia. Nuestro objetivo no es acusar a nadie, pero hemos comprobado que el poder en Estados Unidos y Gran Bretaña lo manejan las grandes industrias militares y farmacéuticas y pueden acabar con quien quieran, incluso con la humanidad entera. El bioterrorismo es un arma silenciosa, pero existe y se desarrolla cada vez más. Si logran sus objetivos, no habrá planeta para vivir, porque su hambre de poder está superando todos los límites. Los desastres naturales, enfermedades mortales y pandemias avanzan con el mismo ritmo con el que crece la tecnología, la investigación científica y sobre todo las ganancias de estas industrias farmacéuticas y militares. Si evaluamos el impacto que todo este desarrollo ha dejado a nuestra humanidad, seguramente nos daremos cuenta que las ganancias siempre están en manos de unos pocos, los que manejan el poder, pero el costo en vidas humanas del lado de los más débiles. Lo peor es que las grandes corporaciones mediáticas no solamente ocultan esta realidad, sino que llegan al límite de ridiculizarla. Sí, se ríen, así como lo hicieron con la Operación Cóndor, con las masacres de Centroamérica y los desaparecidos en Venezuela. Unos se ríen por extrema ignorancia, un profundo desconocimiento de la historia que los lleva a opinar, tergiversar y a concluir que esto es pura ciencia ficción, y otros ríen por frustración de haber estado involucrados en muchas de estas masacres y vernos aún vivos. Porque es así, han utilizado contra nuestros pueblos terrorismo militar, mediático y bioquímico, y aún así no han podido doblegar la voluntad de Sudamérica de ser un territorio libre y de paz. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche, porque ya es hora de poner las cosas en su justo lugar.